el universo mecánico y más allá. Inducción electromagnética. En 1820, Hans Christian Ørsted hizo el gran descubrimiento de convertir la electricidad en magnetismo. Y en ese momento todo científico de Europa supo que había otro gran descubrimiento que había que conseguir, y que era usar el magnetismo para crear electricidad. Porque ellos sabían que aquel que efectuara ese descubrimiento pasaría a la inmortalidad. Y todos se volvieron corriendo a sus laboratorios y se pusieron a trabajar. Transcurrieron 12 años y no sucedió nada. 12 años es mucho tiempo. Para la mayoría de ustedes son las 2/3 partes de sus vidas. Son casi la mitad de la mía. Y sin embargo, en todo ese tiempo no se logró el descubrimiento. En la ciencia, cuando uno entiende algo, es muy difícil recordar lo que significa no haberlo entendido. El hecho es que durante ese periodo se realizaron muchos experimentos que contenían en sí mismos el descubrimiento, pero en formas tan complicadas que no se podían entender. Una vez hecho el descubrimiento y reducido a su esencia, es bastante sencillo y se lo voy a demostrar. Verán en qué consiste. Aquí tengo una simple espira de alambre. Mi objetivo es hacer circular una corriente eléctrica por esta espira. La espira está conectada a un galvanómetro cuya respuesta es ese punto de luz en la pantalla. De manera que si consigo que la corriente circule, esa luz se moverá adelante y atrás en la pantalla. ¿Cómo voy a conseguirlo? Tengo que hacerlo utilizando el magnetismo. Aquí tengo una barra imantada. Utilizar esta barra imantada para hacer que la corriente circule por la espira es muy sencillo. Todo lo que tengo que hacer es mover la espira hacia el imán primero, luego otra vez la espira atrás. Y este fue el gran descubrimiento. Ah, por cierto, hay una cosa más. Si yo muevo la espira atrás y adelante, entonces la corriente va atrás y adelante y así continúa. Prácticamente toda la energía eléctrica, de una manera u otra, se genera mediante este mecanismo. En otras palabras, este descubrimiento es la base esencial de nuestra civilización eléctrica. Y este es nuestro tema de hoy. Sin energía, las civilizaciones no van a ninguna parte, ni siquiera en círculos. Pero con un viento fuerte y constante y con una máquina relativamente simple, puede haber una fuente inagotable de energía en cualquier lugar. Y una vez convertida en electricidad, se logra lo que la antigüedad probablemente jamás imaginó. Hoy día parece fácil a primera vista, pero para comprender cómo produce electricidad el viento es necesario profundizar un poco más y adquirir un poco de perspectiva histórica. Los holandeses fueron maestros en lo referente a los molinos de viento. Holanda tenía más agua y menos tierra cultivable que la requerida, de manera que la necesidad se convirtió en la madre del ingenio, y los holandeses se hicieron expertos en utilización del molino de viento al convertir el delta del Rin en tierra seca y apta para el cultivo. Pero en el siglo XIX había otro tipo de revolución en el aire, y era el agitador poder y la gloria del vapor con toda su majestuosidad. El futuro no pertenecía a los molinos de viento, sino a las máquinas de vapor alimentadas por un mineral sólido llamado carbón. El carbón era barato, tan firme como una roca y tan práctico como las cercanas vías del tren, de modo que durante algún tiempo se estuvo quemando carbón. Sin embargo, tanto en el comercio como en la química, pocas cosas han permanecido sin cambios durante mucho tiempo. Y aun cuando el carbón producía el vapor en las naciones industrializadas, entró en escena un elemento nuevo y diferente. Recibió el nombre de electricidad. En ningún sitio se dedicaron a ella con más ardor que en la Royal Institution de Londres.
Y nadie se entregó más a esa tarea que el diligente e intuitivo científico del siglo XVIII, Michael Faraday. Indagó en los misterios de la ciencia porque para él el edificio de la naturaleza fue creado con una unidad fundamental. Y el señor Faraday creía que su anteproyecto podía encontrarse en las leyes de la física. Con esa creencia, Faraday se sintió motivado a desterrar un nuevo eslabón entre dos de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, el magnetismo y la electricidad. Su búsqueda comenzó en 1821 con el descubrimiento de Hans Christian Ørsted de que una corriente eléctrica en movimiento crea un campo magnético. En primer lugar, Faraday reprodujo el experimento y luego, dando un rodeo, dio un gran paso adelante. Inventó un dispositivo que se mantenía dando vueltas siguiendo el campo magnético circular creado por una corriente. Y a partir de entonces, cuando la gente pensaba en algo que daba vueltas para producir energía, ya no pensaba solamente en los molinos de viento o en máquinas de vapor. Con este asombroso dispositivo, una corriente eléctrica podía crear trabajo físico. En otras palabras, este fue el primer motor eléctrico del mundo. La mente inquieta de Faraday vio algo más que círculos de fuerza magnética en el descubrimiento de Ørsted. Vio una cuestión científica crucial. Si una corriente eléctrica podía crear un campo magnético, ¿podría un campo magnético crear una corriente eléctrica? La respuesta no surgió fácilmente. Tomó aceite para su lámpara, y papel, genialidad y tenacidad. Innumerables combinaciones de bobinas, imanes y alambres. Necesitó más de una década, por lo que sus biógrafos hablan de su legendaria paciencia. Y en 1831 Michael Faraday tuvo la respuesta. Cuando conectaba una batería a una bobina, se generaba una corriente de muy corta duración en otra bobina. Él había encontrado la respuesta y en el proceso había descubierto el principio de inducción electromagnética. ¿Cómo funciona realmente la inducción electromagnética? En otras palabras, ¿cómo puede un campo magnético producir una corriente eléctrica en un circuito? Los campos magnéticos ejercen fuerza sobre las cargas eléctricas, pero solo si las cargas están en movimiento. La dirección de la fuerza es perpendicular a la velocidad y al campo, y depende del signo de la carga, en este caso negativa.